Hoy vamos a hablar de un tema, por supuesto, llegó el presidente López Obrador a 3 años de gobierno y hemos titulado el programa del día de hoy Balance o Desbalance. El presidente llega con más del 60% de aprobación, depende de qué encuestas se estén hablando, digamos que el ponderado anda por ahí del 60.3%, prácticamente con el mismo nivel de aprobación con el que empezó su gestión. Llenó la semana pasada el Zócalo con un nivel de aprobación pues muy alto para lo que estamos hablando. Y habríamos que decir que toma especial relevancia porque en junio de 2020 la aprobación había disminuido hasta 47.5% y en aquel entonces la reprobación había alcanzado pues, el 52.15% y ahora pues lleva una línea ascendente. En el día de hoy vamos a hablar de distintos temas que se tienen que ver, por supuesto, los pros y los contras en diversos renglones, a ver de cuánto nos da tiempo, pero por ejemplo, vamos a empezar con el sector económico, donde sabemos que la inflación calculada para que termine el año pues va a estar por arriba del 7%. De hecho, en el tercer trimestre se alcanzó el 7.06% y la pregunta es con cuánto vamos a cerrar en el cuarto. El presidente ha dicho que el gobierno esté de pie, pese a la pandemia que tanto dolor le ha causado a México y bueno, con toda la crisis económica que esto conllevó, que se han resistido las adversidades. Bueno, decía que el presidente mencionó que se han resistido las adversidades y que se sigue avanzando en la transformación de la vida pública del país y que él no tiene pues, duda de que pronto terminaremos de salir de esta crisis económica. Mencionó que México no se ha endeudado como ha sucedido en otros países, no se cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública va a permitir al país tener finanzas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos. Por ejemplo, pues mencionó sus obras clave, que es Tren Maya, la nueva refinería, 2 nuevos aeropuertos, yo nada más recuerdo el de Santa Lucía, a ver si por ahí alguien nos dice cuál es el otro. También está el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, carreteras, impulso de la extracción del petróleo, modernización de las refinerías hidroeléctricas, el rescate, por supuesto, a la industria eléctrica nacional, que por ahí algunos dicen que es un barril sin fondo. Nosotros decimos que sí va a ser muy caro, pero que me parece que habría que privilegiar la soberanía energética de México y otras acciones financiadas con el presupuesto ahora pues de 2022 sin contratar nueva deuda. Aseguró que la economía del país va a crecer alrededor de 6% este año. Vamos a ver si lo bajan o sube un poco más de este 7% con el que terminamos el tercer trimestre. Y otro aspecto que él destacó es que el peso no se ha devaluado durante el periodo. De los diversos aspectos que componen la parte económica, vamos a hablar primeramente pues, del crecimiento económico. Ya de ahí, ya más o menos lo habíamos venido mencionando. Antes solo crecíamos 2% al año. Esa ha sido, digamos, una constante de los últimos gobiernos, pero también hay que decirlo que en 2019 la economía empezó a declinar, probablemente por la cancelación de obras como el nuevo aeropuerto, etcétera, que pues me parece que ahí se asumieron los costos que tenía esta situación. También hay que decir que durante la pandemia en 2020 cayó 8.3% la economía. De hecho, en algún momento alguien pensaba que podía llegar hasta el 12%, o dependiendo del sector del que estuviéramos hablando. Y también se ha hablado que en el 2021 llega un repunte, pero aún no se ha recuperado el nivel que tenemos antes de la pandemia. Le atribuyen, les decía, la cancelación de obras importantes. También por ahí algunos analistas mencionan a la Constellation Brand, en Mexicali, la fábrica de cervezas, que o les metía una inversión económica y los dejaba sin agua, o bien pues optaron por no construir esta cervecera por allá y parece ser que la andan queriendo meter por ahí del centro o del sureste de aquí de México. También otro de los factores que afectó, pero que también tuvo sus puntos buenos, fue la eliminación del outsourcing, es decir, la terciarización, en donde ustedes saben que a mucha gente pues con la época de Peña Nieto se regularizó, se formalizó el outsourcing y bueno, pues las empresas estaban contratando, contrata gente sin prestación alguna y pues dándole salarios que para algunos y algunas lo veíamos como una especie pues de esclavismo moderno. También debido probablemente a estas decisiones económicas y políticas que se tomaron, la inversión fija bruta cayó respecto a la sección anterior. Pasamos del 22% más o menos del Producto Interno Bruto al 18.8%. Recordemos que aquí hablar de un 0.1%, 0.2% o 1%, estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. En el caso de la inversión fija bruta, pues esta sirve de alguna forma para impulsar el crecimiento económico, aunque aquí también habría que ver
¿A quién le están importando el crecimiento económico? Porque recordemos que México es un país de grandes desigualdades. Otro punto que deberíamos que ver, que analizar, es el que tiene que ver con el empleo. De acuerdo a las últimas cifras, se recuperaron empleos, más o menos hay alrededor de 294,000 empleos registrados y ya hay 395,000 plazas más que en épocas de la prepandemia, aunque también hay que decirlo según analistas de mala calidad. Por ejemplo, tenemos que algunos trabajadores, sus salarios disminuyeron, aunque ya vemos que en el próximo año va a haber un aumento al salario mínimo general, y también hay trabajadores que fueron recontratados y que no volvieron a tener el mismo nivel de ingresos de antes de la pandemia. Por ejemplo, algunos los contrataron por horas o con menos salario. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más o menos hay 17 millones de personas que en México que no tienen empleo. Supongo que INEGI habla de la población económicamente activa, que es aquella que tiene de 12 y más años de edad. Hay 48 millones de personas que están subempleadas o trabajan menos horas, lo que les comentaba, y 56% de la población que está ocupada está en la informalidad. Que esto no es raro, a mí incluso se me hizo pues, un buen dato que si estábamos manejando el 60% de la población económicamente activa en el sector informal, que ahora estemos un poco menos, me parece bien, porque por supuesto, ¿no? Una persona que está en el sector informal pues no va a tener esquemas de seguridad social, no va a tener acceso a servicios de salud gratuitos, es decir, en algún esquema de seguridad social, y por supuesto tampoco va a tener un régimen de pensiones que le permita llegar a la tercera edad de una manera, pues, ya no digan ustedes muy digna, sino relativamente digna. Estamos hablando en estos porcentajes que les había yo comentado, que 31,4 millones de las personas ocupadas están en la informalidad y estamos hablando que son 4 millones más de las que había en 2020, insisto, con todas estas cuestiones que habría que ver cómo las miden, porque antes se había manejado que en el país estábamos en alrededor del 60%. Según el presidente López Obrador, en su gobierno se han recuperado 1 millón de empleos perdidos por causa de la pandemia y se han creado 300,000 puestos adicionales. Y comentó que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí hay registrados 20,933,000 trabajadores. Y un aspecto que estaba yo comentando, justamente que tiene que ver con el salario mínimo general, ¿no? El sector obrero, el sector empresarial y el gobierno lo aumentaron, o lo van a aumentar más bien, en un 22% con respecto a 2021. Entonces, más o menos, pues va a estar rondando arriba de los 170 pesos diarios. Algunos dicen que va a quedar en 173 prácticamente, otros en 177. Vamos a dejarlo en 170 pesos diarios, estamos hablando, por jornada laboral de 8 horas. Eso más o menos nos representaría 5,190 pesos al mes. En lo que va de este gobierno, el salario mínimo general ha aumentado 65%, lo cual no ocurría pues prácticamente desde la época de Miguel de la Madrid, en donde ahí, bueno, más adelante les voy a comentar la cifra, ahí estamos hablando pues, cifras de inflación de 1000%, no de 100% ni mucho menos, ¿no? Hay que decir también que hay una diferenciación en México, estamos hablando de esta cifra de 177 pesos por jornada diaria de 8 horas, estamos hablando prácticamente en todo el país, pero en el caso de la frontera norte, el aumento va a ser más del doble en el trienio. Ahí va a llegar a 260 pesos con 34 centavos y estamos hablando ya de alrededor 7,180 pesos al mes. El salario registrado promedio en el Instituto Mexicano del Seguro Social, recordemos que no toda la gente gana salario mínimo. Desafortunadamente, hay personas que ni siquiera llegan a ganar el salario mínimo, pero ya sabemos que, pues, por ejemplo, el Poder Judicial, en el Instituto Nacional Electoral y otras dependencias, pues ahí estaremos hablando de salarios máximos, incluso que están ganando arriba de lo que percibe actualmente el presidente de la República. Bueno, pues en el IMSS, más o menos el promedio de salarios registrados está alrededor de los 13,000 pesos mensuales. En la zona libre de la frontera norte del país, este salario va a cubrir el 112% de la línea de bienestar familiar, pero en el resto del país ha sido tan grave el deterioro que se ha tenido en las últimas décadas, que apenas con todos estos aumentos que se han venido dando últimamente en este gobierno, apenas van a alcanzar a cubrir el 74%
de lo que cubrían más o menos por ahí de la década de los 70 del siglo pasado. Es decir, seguimos, o se sigue más bien revirtiendo el abaratamiento de la mano de obra y de la precarización del empleo, al menos en términos salariales, pero pues todavía no se llega a una línea que podríamos considerar como la deseable. Según cifras de Galván Ochoa que dan en su columna de dinero que escribe en La Jornada, en este gobierno el salario mínimo general acumula un aumento del 95%, esto en términos nominales, y de 141.5% en la zona libre de la frontera norte. Si ustedes ven por ahí un programa que grabamos el viernes en Momentum, pues por ahí una de las colegas invitadas hablaba que más o menos era alrededor de un 64-65% en términos reales. Insisto, por lo menos se paró, hubo digamos, un control de daños y esperemos que esta tendencia hacia que la gente de abajo gane muchísimo mejor o gane por lo menos dignamente, pues ahí vamos, ¿no? Bueno, podemos decir que México entonces con estos datos, pues no, ya no andamos, ahora es que no estamos en la cola de América Latina en términos de los salarios mensuales. También hay que recordar que el nivel inflacionario que hemos tenido en los últimos años, ya habíamos hablado del más o menos 7% que tenemos en este año, si lo juntamos con los otros dos de gobierno de López Obrador, más o menos anda llegando al 12.17%. Es decir, afortunadamente seguimos teniendo aumentos por arriba de la inflación, lo cual pues, es muy, muy bueno para el país. Por ejemplo, ahí escuchamos precisamente al de la Coparmex, el nuevo líder de la Coparmex, José Medina Mora, hermano, por cierto, supongo, de Eduardo Medina Mora, que hablaba que pues, el sector empresarial se había resistido al aumento de los salarios mínimos, porque según ellos, pues sí iba a ser inflacionario, dado que estaba sujeto este salario mínimo como una referencia a otros aumentos. Es decir, si se aumentaba el salario mínimo en cierto porcentaje, los impuestos, las deudas, las multas, etcétera, también se gravaban, también se indexaban con este indicador, y esto ya no sucede, y dicen ellos que por eso ya están apoyando el aumento de los salarios mínimos. ¿Ustedes le creen? Pues ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, y les iba a poner el ejemplo de Miguel de la Madrid Hurtado. En su primer año tuvo 2 aumentos de salarios mínimos de 40%, pero, por ejemplo, la inflación oficial en 1983 fue de 64%, es decir, hay un decremento del salario mínimo en términos reales de 23%. Y en todo el sexenio de Miguel de la Madrid, el aumento al salario mínimo fue 2.279%, pero la inflación fue de 3.583%. Entonces, como ven, la pérdida que hubo en por supuesto, desde Carlos Salinas de Gortari, con sus famosos pactos por México, de que ahora sí todos nos vamos a amarrar, de que nos tenemos que tomar la medicina amarga, pero que le van a hacer bien al país. Con todos esos choros que nos echaban, el salario mínimo fue cayendo. Y esperemos que en este sexenio y en los que vienen, ya no pues veamos lo que pues ahora sí que percibimos en sexenios anteriores. Otro indicador de la parte económica es el de la pobreza. Según Coneval, medida solo en dinero, recordemos que la pobreza se mide en varias dimensiones. Estamos hablando pues del nivel de ingresos, pero también estamos hablando de carencias sociales, por ejemplo, pues algunas características de la vivienda, acceso a servicios de salud, entre otros indicadores, ¿no? Bueno, si solo se midiera a nivel de dinero, la población en pobreza general pasó de 49.9% en 2018 a 52.8% en 2020. Habría que ver cómo será este indicador en 2021. Pero lo malo de este asunto es que estamos hablando de pobreza a nivel general, pero la extrema pobreza, es decir, los que están más vulnerados, los de la población en condiciones pues prácticamente de exclusión, pasó de 14 a 17.2%. Si se consideran los programas sociales, siempre siguiendo a Coneval y no solo el ingreso, la pobreza aumentó de 41.9 a 43.9%, y la miseria, es decir, la población que está en el rango de más abajo del país, pasó de 7 a 8.5%. Es decir, ahí no vimos una situación tan grave como la que tenemos únicamente con la situación de ingresos. El hecho es que en números brutos, es decir, no relativizando por 100 habitantes como es el porcentaje, sino nada más hablando en términos de cuántos mexicanos en pobreza pasaron, pues podríamos decir que en 2018 había 51.9 millones
y en 2020 pasaron a 55.7 y los de pobreza extrema de 8.7 a 10.8 millones. Y otro de los indicadores, y con esto terminaría la parte económica, recordemos que hay muchos indicadores, pero para no saturarnos, digamos, nada más seleccioné los que usualmente se utilizan de rutina, está el de las finanzas públicas. ¿Quién no se ha preguntado cómo andamos en cuestiones de deuda externa y deuda interna? Que también, pues, todo el mundo habla de deuda externa, pero hay que también ver lo que el gobierno ahora sí que se endeuda en términos de capitales, pero al interior de la República. Un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que hago alusión, y que nos señala que octubre de 2021 las finanzas continúan sólidas en este gobierno. Toda esa información que les voy a dar es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este informe se menciona que los ingresos del sector, es decir, sector público, alcanzaron 4.8 billones de pesos, un monto mayor a lo programado. Recordemos que el presupuesto del año pasado estuvo más o menos cercano a los 5 billones de pesos, perdón. Podríamos decir entonces, como un siguiente punto, que el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, donde el aumento real que hubo en este periodo, estamos hablando del 11.5%, porque aquí, fíjense, sería una contradicción de los analistas que ven todo perdido en el sector interno, porque finalmente si el IVA subió 11.5%, me refiero a la recaudación, no que haya subido el impuesto como tal, es justamente pues porque la gente estuvo comprando más. Si no, pues no hubiera habido este aumento. Otro punto que nos habla este informe es que de enero a octubre de 2021 el costo financiero de la deuda disminuyó 42.4 mil millones de pesos respecto a lo programado. Es decir, este gobierno, ahí va. Por supuesto, la deuda sigue creciendo y va a seguir creciendo porque obviamente lo que nos metieron, por ejemplo, en el FOBAPROA lo vamos a pagar pues de aquí por lo menos a 70 años más. A este momento, si hiciéramos un corte de caja, hoy 6 de diciembre de 2021, ya se pagaron más de intereses que lo que se pidió prestado, bueno, o lo que nos robaron de alguna forma, pues, así que de manera legal, y que pues seguimos aquí en esto, ¿no? Bueno, la deuda disminuyó 42.4 mil millones de pesos, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, es decir, gobiernos, empresas públicas y bancos, ascendió a 12 billones 624 mil millones de pesos y la deuda pública del sector aumentó a 12 billones 570 mil millones de pesos. Hay que recordar que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la deuda estaba en 10 y pico billones de pesos, casi llegaba a los 11. Si tenemos un billón más, no atribuible a nuevas deudas, sino a la inercia de posiblemente los préstamos anteriores que se han venido haciendo históricamente. Aquí la pregunta hubiera sido, si en esta pandemia se hubiera pedido más dinero a instancias internacionales, pues imagínense ya en cuántos niveles de deuda estaríamos hablando. Podríamos decir entonces, ya para terminar esta parte, que la variación en el saldo histórico de 9.8% respecto al cierre de 2020 también obedeció a un aumento, además de que lo que les venía comentando de intereses y todo eso, al tipo de cambio del peso respecto al dólar, que recordemos, mientras más se deprecie el peso mexicano, un peso que valga más el dólar, y eso en términos de deuda pública, sobre todo si está contratada en el extranjero, pues eso representa miles de millones de pesos por las cantidades de las que estamos hablando. Bueno, con todo este panorama hay gente que pues no lo ve bien, ¿no? Quiero citar ahora a Cuauhtémoc Cárdenas, que estuvo en la Feria Internacional del Libro, aquí la semana pasada, supongo, terminó ayer aquí en Guadalajara la Feria Internacional del Libro, participó en una mesa y pues le hicieron algunas preguntas de cómo veía el país y se fue, me parece a mí que muy duro en cuanto a este gobierno, mencionó que había muchos rezagos y que no había propuestas para cómo superar problemas de pobreza, de inseguridad, de escaso crecimiento económico, deterioro ambiental, cuestiones sobre género, y mencionó por ahí que no veía él iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentarlas. Mencionó, los resultados de un gobierno se miden por logros. Dice, no se ha revertido la tendencia desde hace 4 décadas, el crecimiento económico está por debajo de los objetivos alcanzados en años anteriores, la violencia está presente en todo el país, hay un alto índice de desempleo, que no se ha logrado recuperar el empleo perdido por la pandemia, hay un sistema educativo con deficiencias,
que faltan propuestas de las entidades políticas, empezando por el gobierno, que llevan a recuperar el crecimiento de la economía y que, pues, por ejemplo, no veo una propuesta para llevar a cabo una reforma fiscal que pueda permitir cambios en el sentido que está programando el gobierno. Y entonces mencionó, no hay propuestas de partidos políticos, tenemos una vida política centrada en la confrontación, la oposición es todo contra el presidente y Morena todo contra la oposición, sin buscar el diálogo y sin resolver los problemas. Dice, no hay un contacto con América Latina para lograr una verdadera integración. Vaya, pues creo que se quedó ahí con muchas cuestiones el señor Cuauhtémoc Cárdenas y prácticamente lo único que reconoció fue lo del aumento del salario mínimo y los intentos, dijo, de buscar subsidiar carencias de distintos sectores de la población. Y que, dice, por cierto, lo mencionó de paso, es una política fuertemente cuestionada. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, no? Dos visiones, por supuesto, y traemos a colación la visión del Partido de Acción Nacional, ¿no? Desde pues, los pronunciamientos que se han hecho con el presidente. Bueno, supimos que ahora Santiago Krill fue presidente de Los Pinos a llevar una carta, por ahí se jactaban de que no se sabía que Santiago Krill ya trabajaba en el Servicio Postal Mexicano por haber llevado la carta hasta Palacio Nacional. Ya el presidente le dio instrucciones a su secretario de Gobernación de tomar diálogo con el PAN, como si el PAN hubiera dialogado muchísimo con otras fuerzas de oposición. Bueno, sabemos cuál era la oposición en aquel entonces. Sabemos que el PRI-PAN, o PRIAN, como le llaman usualmente, pues no es que hubiera sido mucha oposición que digamos, sino parecía ahí, como diría Álvaro Delgado, un amaciato que duró pues muchos años y que todavía tiene sus ramificaciones y que todavía tiene muchas raíces en este gobierno que estamos teniendo y que desafortunadamente pues no lo vemos avanzar como uno quisiera. Vamos a hacer una pausa, un momento, les voy a dejar descansar tantito de tantas cifras y vamos a hacer un poquito la opinión del presidente López Obrador y a tocar otros puntos como por ejemplo el que tiene que ver con la seguridad del país.